El Señor les bendiga. Espero que estén bien. Otra vez encontrándonos para adorar juntos a Dios y también para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Este es un tiempo hermoso que Dios nos permite juntarnos, reunirnos, en primer lugar para darle la adoración a Él y también para edificarnos mutuamente. Les mandamos un gran cariño, un gran saludo a todos los que se están conectando y vamos a darle culto a nuestro Dios. Vamos a cantar un coro, una canción, un himno contemporáneo que habla de nuestro Señor Jesucristo, que bajó del cielo por amor para cada uno de nosotros. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria,
gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantalo del corazón. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar otra vez congregados por este medio. Señor, cada uno en su hogar, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Queremos darte honor, queremos darte gloria, queremos exaltar tu nombre, y mientras te adoramos, te pedimos que extiendas tu mano, estés sanando a los que están enfermos, estés liberando a los que están atados, oprimidos. Señor, que tu mano poderosa esté tocando cada vida. Levanta al caído, Señor. Da nuevas fuerzas al que está débil hoy. Hoy proclamamos tu bendición, proclamamos tu libertad y pedimos que tu maravilloso Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Oh Señor, tócanos con tu poder. Levántanos, danos fuerzas nuevas ahora, fuerzas de lo alto, que seamos ungidos con la unción fresca de tu Espíritu, Señor. Oh Dios del cielo, ahora bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a cada persona que está conectada, a cada persona que está viendo este video. Señor, en el nombre de Jesús, sea bendecido, bendícelos, tócalos con tu poder. Proclamamos que en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay bendición, en tu presencia hay libertad. Proclamamos, Señor, que en tu presencia hoy somos bendecidos, Señor. Gracias te damos y dejamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras peticiones, nuestras necesidades en tus manos, confiados que tú vas delante nuestro, que tú nos ayudas, que tú nos fortaleces y nos sacarás en victoria. Te damos gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Señor les bendiga, un gusto volver a estar conectados, un cariño a todos los que nos están saludando en este momento, un gran abrazo, muchas bendiciones. La verdad que estamos separados por la distancia, pero estamos unidos en el mismo espíritu, en el espíritu del Señor. Y sentimos sus oraciones, nosotros oramos por ustedes, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca. Este es un tiempo de desafío, ¿no? Es un tiempo difícil, es un tiempo donde nuestra fe es puesta a prueba, pero más que nunca vemos que Dios es fiel. Más que nunca podemos ver que Dios nos abraza con sus brazos de amor, nos ayuda, nos levanta. Es hora de que podamos ver los milagros del Señor en este tiempo, a pesar de las dificultades, porque Dios es fiel a su palabra. Él lo que ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Estás luchado? ¿Estás cansado de estar con la cuarentena? ¿Querés volver a los ritmos de antes? Bueno, sí, creo que todos queremos salir de esto. Tenemos que orar por el mundo, oremos por Argentina, que es nuestra responsabilidad, por Buenos Aires, por Lanús o donde vivas, estemos cada uno orando, intercediendo, guardemos en oración a nuestros seres queridos, orá por tu familia, que el Señor esté protegiendo, que esté guardando. Necesitamos más que nunca en este tiempo estar tomados de la mano del Señor y tener fe, creerle a Dios, creerle a sus promesas y comenzar a orar. Levantemos muros de protección para nuestra familia. Guardémoslos en oración, porque la palabra de Dios se cumple. La Biblia dice claramente, ¿no?, que si clamamos a Él, Dios nos va a responder. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que lo recibiremos, vendrá. Y hoy tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de poder exaltar su nombre y también escuchar palabra de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes un texto
en la Biblia, en la palabra de Dios, en Josué. Voy a compartir varios textos. Si después te olvidas del pasaje, bueno, podés ver el video de nuevo, pero en Josué capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. Es un relato cuando los israelitas, después de un proceso muy largo, entran a la tierra prometida, comienzan a conquistar y todo lo que Dios les había prometido se cumplió. Y dice Josué 23, 14, y esto es muy interesante, esta palabra muy poderosa y de mucha bendición. Está hablando el líder y dice, he aquí que yo estoy a punto para entrar hoy por el camino de toda la tierra, es decir, el destino común de todos los vivientes, ¿no? Un día partimos. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Tremenda palabra. Hace años, muchos años, me encontré con esta palabra, Dios me habló a través de esta palabra y quedó tan grabado en mi corazón. Ninguna de las palabras que Dios ha dado, ninguna de las promesas que Dios ha dado para nosotros dejan de cumplirse si nosotros, por supuesto, hacemos nuestra parte, pero qué maravilloso, ¿no? Aquí Josué le está diciendo, reconozcan con todo su corazón, con toda su alma, que no faltó una palabra, ni siquiera una palabra de todas las buenas palabras que el Señor había dado para su pueblo. Bueno, Dios nos ha dado promesas también. Dios nos ha dado palabra para cada uno de nosotros. Y Él dice que Él cumple, y lo vemos en la realidad, en la práctica, cómo Dios cumple su palabra. El ser humano no es tanto de cumplir, ¿no? Hay personas que por ahí prometen, pero no cumplen, ¿no? Con su palabra. Una época, yo vengo de esa época en la que la palabra era más importante que un documento, ¿no? Hoy todo tiene que ser por escrito, firmado, escribano y todo de por medio, porque es como que la gente dice, no confío mucho en lo que me está diciendo fulanito o fulanita, entonces va todo por escrito, sellado y con todo un compromiso de por medio, queremos garantías, porque las palabras no alcanzan, o la palabra que empeñada no alcanza en este tiempo. Pero hubo una época en donde uno daba la palabra y esa palabra era ley, ¿no? Uno decía, te prometo que el mes que viene te llevo tal cosa, o cumplo tal cosa, o te voy a ayudar, y no hacía falta poner ningún documento en esto. Lamentablemente esa época pasó, hoy estamos en una época donde rige más lo que dice un dicho, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, o también lo que la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es verdad, no podemos confiar, ni siquiera ponernos la confianza en nosotros mismos, pero sí podemos poner nuestra confianza en el Señor. Muchas veces los seres humanos, los seres queridos, los más queridos, los más cercanos, nos defraudan, pero Dios permanece fiel. Así le pasó a una chica llamada María García. Era el día de su boda, ella tenía 20 años, llegó al templo. Julio, su novio, no tardaría en llegar. María y sus familiares, el cortejo, se sentaron en los bancos de la iglesia Inmaculada Concepción de un barrio de Madrid, en España. Pasó una hora y Julio no llegaba. Pasaron 5 horas y nada. Por cierto, Julio nunca llegó. Después de 36 años se la vería a María con su mente perturbada. Le afectó tanto que su mente se dañó. Vestida de novia, seguía esperando. Él vendrá por mí. Él me lo prometió, decía. Pero Julio nunca vendrá y no podrá cumplir con su palabra porque fue asesinado en un cafetín en Barcelona. Qué cosas tremendas, ¿no? Que suceden en la vida. A veces somos defraudados. Confiamos, esperamos, nos prometen, nos dan la palabra, te prometo, ¿no? Pero, hermanos queridos, Dios sí es fiel. Él cumple su palabra. Y yo te animo a través de la palabra de Dios
que tengas en cuenta esto y lo tomes para tu vida. Ninguna de las palabras que el Señor, las buenas palabras que Dios le prometió al pueblo de Israel, dejaron de cumplirse. Todas se cumplieron. Y las promesas que hay para nosotros también se van a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ¿no? Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántas veces nos han prometido cosas y no cumplieron? Pero Dios promete y Él cumple, ¿no? ¿Cuántas promesas nos hicieron por ahí y quedaron en la nada? Pero Dios mantiene su palabra. Mejor que todas las cosas es poner la confianza en el Señor. Un ser humano nos puede mentir, nos puede engañar, nos puede defraudar, pero Dios cumple su palabra. Hoy quiero hablar de este tema y compartir que Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Sus promesas son sí y amén. Él cumple su palabra porque todo lo que Él prometió es algo que no es, los cielos y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Él cumplirá las promesas que nos ha hecho. ¿Cuántas promesas tenemos? Miles en la Biblia. Y todas ellas, si hacemos nuestra parte, son como cheques en blanco para nosotros, que solamente tenemos que llenar ahí y decir, Señor, espero tu bendición, espero tu sanidad, espero tu ayuda, espero tu fortaleza, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Dios le prometió a hombres y mujeres de la Biblia, particularmente en el caso de Noé, Dios le dijo que, bueno, que iba a llover y se salvarían los que estuvieran en el arca. Y la palabra de Dios se cumplió. Vino el diluvio y todos perecieron los que no creyeron a la palabra de Dios. Pero Noé creyó a la palabra de Dios, construyó el arca y estuvo ahí durante 120 años construyendo el arca y finalmente estuvo con su familia y se salvaron todos los que le creyeron a Dios, que creyeron la palabra de Dios. Las otras personas que dudaban, que se reían, que se burlaban, no pudieron ser salvos. Qué bueno que vos y yo, usted y yo, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Y eso es algo que a mí me da mucha paz. Saber que lo que Dios nos promete se cumple y podemos estar tranquilos. A veces la ansiedad, a veces la angustia entra a nuestra vida y entramos a preocuparnos tanto, estamos estresados pensando qué voy a hacer mañana, qué va a pasar pasado, cómo vamos a hacer. Y algo que aprendimos con mi familia, con mi esposa particularmente, que siempre estamos ahí trabajando en los caminos del Señor, algo que aprendimos en el campo misionero. Al principio, cuando llegamos al campo misionero y tuvimos nuestras luchas, decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con el tiempo aprendimos algo y decimos ahora, ¿con qué nos va a sorprender el Señor? Y la verdad les puedo decir, Dios es fiel. Dios nos sorprende con su misericordia, nos ayuda, nos guarda, nos provee. ¿Sí? Ahí vos podés decir amén a esto. Ahí en tu casa, donde estés, puedes decir amén porque Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra, cumple sus promesas porque está en su propia naturaleza. Dice la Biblia que Él no puede negar esto, no puede negarse. Segunda de Timoteo 2:2 dice de esta manera, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todas las promesas que Dios nos ha dado, aunque nosotros le fallamos tantas veces, pero Dios permanece fiel a lo que Él nos ha prometido. Así que no bajes los brazos, no te desanimes, porque fiel es el Señor, el que prometió. Su palabra se va a cumplir. Él le prometió a Abraham, le hizo promesas, ¿no? Le dijo que le iba a dar un hijo, que le iba a dar una descendencia, y él ya era viejo, su esposa era estéril, y podemos usar la palabra imposible. Humanamente esto era imposible, pero ellos le creyeron a Dios. Abraham, dice la Biblia en Romanos, que se fortalecía dando gloria a Dios. ¿Qué haces vos cuando estás en la hora de la prueba?
Estás en el momento de la lucha. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás confiando en el Señor o estás dependiendo de tu mente, de tu intelecto, de tu capacidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? El Señor quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Vengan a mí todos, dijo Jesús, los haré descansar. Es fácil mi yugo. Descansemos, descansar en el Señor, porque Él puede socorrernos, Él puede ayudarnos, Él puede fortalecernos. Es hora de que nos tomemos de la mano del Señor y confiemos que Él va a cumplir sus promesas. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque sus promesas son sí y amén. Le prometió a Abraham y parecía imposible, pero aún ya muy viejitos, ellos pudieron tener a su hijo Isaac. Y ahí vino el linaje de todo Israel. Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Dios prometió al pueblo de Israel que les daría la tierra prometida, que derrotarían a los enemigos, que daría bendición y provisión, y así lo hizo. Cada vez que el Señor hace una promesa, Dios cumple su palabra. No temas, no te desanimes, porque Dios cumple lo que Él ha prometido. Dios no puede negarse a sí mismo. Y dice Hebreos 4:12, en esta palabra preciosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Dios cumple su palabra. Muchas veces porque hay un delay, hay un tiempo de espera que nos toca entre la promesa de Dios y el cumplimiento, hay un tiempo de espera, hay un retraso y a veces entra la duda en nuestra vida. Así sucedió con Moisés, por ejemplo, que durante 40 años estuvo con los egipcios y después 40 años en el desierto. Él habrá pensado, los planes que yo tenía de liberar a la nación, los planes de ser un instrumento en las manos de Dios, seguramente han sido cancelados. Él le habrá pasado por su mente tantos pensamientos negativos de frustración, de decir, bueno, ya está, se terminaron los sueños que yo tenía de poder ayudar. Y sin embargo, después de 40 años de espera, los tiempos de Dios, ¿no? Hay que esperar los tiempos de Dios. Nosotros queremos apurar los tiempos de Dios. Le decimos, Señor, quiero que ya se hagan las cosas, quiero que ya sucedan, pero los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Es bueno esperar el tiempo de Dios. Dios hace las cosas hermosas en su tiempo. Hay que esperar el kairos de Dios, ¿no? Nosotros tenemos nuestro cronos, nuestro reloj humano y nuestro tiempo, pero Dios tiene su kairos, su tiempo oportuno, el momento preciso en que el Señor va a venir con la bendición para nuestras vidas. No bajes los brazos otra vez. Confía, si Moisés tuvo que esperar 40 años, pero la bendición llegó a su vida, Dios prometió algo y para nosotros nos ha dado promesas y todo lo que el Señor promete lo cumple. Por supuesto, vuelvo otra vez. Todas las promesas del Señor son condicionadas. Si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Si oímos, si obedecemos, si cumplimos con lo que Dios nos manda, las bendiciones nos alcanzarán. Dios tiene bendiciones en abundancia para nosotros. La palabra, acordate de esto, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no vuelve vacía. Jesús dijo en Lucas 4:4, respondiendo a las personas que le estaban oyendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si hay algo que es seguro para este tiempo, si hay algo en lo que podemos confiar, si hay algo en lo que podemos mantenernos firmes y tranquilos, es que Dios cumplirá sus promesas, Dios cumplirá su palabra. Y Él nos da palabras a cada uno de nosotros, nos da promesas y las promesas siempre se cumplen. ¿Por qué a veces las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida o se demoran demasiado? ¿Por qué ocurre? Bueno, Dios nos puede estar probando, Dios puede estar
tratando con nuestras vidas, con nuestra impaciencia para ir logrando un progreso. Muchas veces Dios usa el tiempo para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que, ¿por qué a veces las promesas no se cumplen? Porque seguramente nosotros fallamos. Dios es fiel. ¿Por qué a veces se demoran? Bueno, porque a veces no hacemos nuestra parte, a veces no confiamos, ¿no? Nos pasa que dudamos y entonces cuando llega la duda a nuestra vida no podemos. La Biblia nos habla de que aquel que pide algo, que le está pidiendo algo al Señor, no dude. No podemos estar, porque el que duda es semejante a las ondas del mar o a las olas que van por un lado y después van para el otro lado. Y si tenemos una fe como las olas del mar, no vamos a poder esperar muchos resultados en nuestra vida. Dios es fiel. Él promete y cumple. Su palabra es sí y es amén. De Él no podemos dudar, pero nosotros somos los que muchas veces fracasamos porque no esperamos los tiempos de Dios. Muchas veces no confiamos. Te animo que confíes en Dios porque Él es fiel. Si Él te ha prometido algo, si Él te prometió que te va a ayudar, Él lo va a hacer. Y en su palabra, en la Biblia, Dios nos ha dado miles de promesas, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a acompañar. El Señor dice que mandará a sus ángeles para guardarnos y nos va a librar en los problemas, en las luchas que tenemos en la vida. A veces no sabemos esperar los tiempos de Dios o no sabemos cómo pedir. A veces somos egoístas en nuestras peticiones. Y entonces dice, pedís, dice la Biblia, y no recibís porque pedís mal. Están pidiendo incorrectamente, entonces no recibimos todas las bendiciones del Señor. Hoy decirle, Señor, yo confío en vos. Confío en ti, Señor. Confío en tus promesas. Y Dios va a honrar tu fe porque Dios honra la fe de sus hijos. Dios honra a los que le honran. Confía en el Señor, créele a Dios, tomate de las promesas de Dios y decís, mi familia es bendita de Dios, mi hogar es bendito de Dios, todo lo que yo estoy haciendo, mi trabajo, mis tareas están bajo la bendición de Dios. Recibí la bendición de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Muchas veces nos perdemos bendiciones porque dudamos, pero si podemos permanecer tomados de la mano del Señor, Él nos va a dar bendición en abundancia. ¿Por qué cumple Dios su palabra? Porque Él nos ama con amor eterno. Tanto nos ama el Señor y no va a dejar que una palabra suya caiga. Dios nos ama. Dios cumple su palabra porque sus promesas son sí, amén. Dios cumple su palabra porque no puede negarse. Está en su naturaleza el cumplir con lo que Él ha prometido. Y Dios cumple su palabra porque nos ama. Tanto nos ama el Señor. Somos amados del Señor. A veces tenemos la tentación de pensar, bueno, pero yo le fallé al Señor, hice cosas que no estaban bien o no hice las cosas que Dios quería que yo hiciera y bueno, no tengo todas las bendiciones. Dios es misericordioso porque para siempre es su misericordia. Una y otra vez el Señor nos aclara que Él es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Dios quiere bendecirte, quiere bendecir tu hogar, tu trabajo, tu familia, todo lo que emprendas, pero es necesario que creamos en Él, que esperemos los tiempos de Dios, que hagamos lo que Dios nos manda, que seamos obedientes, porque Dios, no lo dudes de ninguna manera, Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande que Él ha movido al mundo, ha movido todo lo necesario para ayudarnos. De tal manera nos amó que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna porque Jesús vino por amor a morir por nosotros. No te desanimes, no bajes los brazos. Más que nunca, tomate de las manos del Señor y decir, Señor, voy a continuar creyéndote a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas. Es hora de seguir al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno, a pesar de la situación que estamos atravesando. En las tormentas más oscuras, en los momentos más difíciles, en cuanto más vamos a ver la mano del Señor. No en nuestros tiempos,
no a nuestra manera, no como se nos ocurre a nosotros, pero Dios viene con bendición para nuestras vidas. Él lo ha prometido. No lo digo para endulzar tus oídos, estoy diciendo palabra de Dios. Dios es fiel, Dios cumple su palabra porque nos ama, pero también Dios cumple su palabra porque tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para tu vida. Dice en Jeremías 29:11 un pasaje precioso. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan, un porvenir y una esperanza. Los pensamientos de Dios son para bien, los pensamientos del Señor son para ayudarnos, no es para golpearnos. Dios no está enojado con vos, Dios te ama, Dios nos ama. Así que recordá esta palabra. El Señor tiene pensamientos de bendición para nuestras vidas. Él prometió que vendría el Salvador y el Salvador llegó. Él prometió la venida del Espíritu Santo y envió al Espíritu Santo que vive con nosotros, está en nosotros y también está, si lo permitimos, sobre nosotros, con una unción, con una gracia, con un poder, con una bendición. Tomémonos más que nunca de la mano del Señor porque es tiempo de recibir fuerzas nuevas de Dios. Así como dice el Salmo 92, tú me ungirás con aceite fresco, con la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a fortalecer en la hora de la prueba. Dios prometió que iba a estar con nosotros siempre y así lo está haciendo. Él cumple en su palabra y nos ayuda. Miren lo que dice Isaías 40, un pasaje precioso. Me gusta compartir palabra de Dios, no lo que yo opino, no lo que yo creo, porque eso a ustedes no les interesa mucho, pero nos interesa saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Isaías 40 dice de esta manera, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, el Señor, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es palabra de Dios. Dios prometió que te va a cuidar, que te va a llevar sobre sus alas en un sentido, ¿no? Te va a llevar en sus manos, te va a sostener. Él da nuevas fuerzas. Tal vez hoy estás en una situación que estás necesitando fuerzas nuevas. Estás un poco luchado, estás un poco desanimado, necesitas fuerzas nuevas. Recordá esta palabra, Él, el Señor, da esfuerzo o da fuerzas al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si te sentís que ya no tenés más fuerza, el Señor hoy te da fuerzas nuevas. Alguien dice, lo recibo, ahí en tu casa lo decís, recibo palabra del Señor, recibo las fuerzas de Dios. Y hace una comparación la Biblia. Los muchachos se fatigan y se cansan, aún los jóvenes que tienen tanta energía, ¿no? Los jóvenes flaquean y caen, hasta los más fuertes, hasta los que reciben tanta energía y todo eso. Pero los que esperan al Señor, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. ¿Estás recibiendo la fuerza del Señor? Decirle, Señor, recibo fuerzas para mí, recibo fuerzas para mi familia, recibo fuerzas para mi hogar, recibo tu bendición para mi trabajo, para mis actividades, recibo bendición sobre mi vida, sobre mi salud, recibo fuerzas nuevas, proclamalo, porque el Señor nos da su palabra y nos dice que Él da fuerzas nuevas. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Estás esperando en el Señor? ¿En quién estás esperando? ¿Estás confiando que te vas a renovar con tus fuerzas? Bueno, renovate en el Señor. Él da fuerzas nuevas. Y dice todavía la promesa, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que viene es tiempo de bendición para tu vida. Es tiempo de fortalecerte en Dios. Créele al Señor, porque tu futuro, mi futuro, no está determinado ni por nuestro pasado ni por nuestro presente. Nuestro futuro está determinado o está en las manos de Dios. Él cumplirá su propósito en nosotros.
Él tiene planes de bendición, un futuro dichoso, un futuro de bendición, un futuro precioso que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Él cumplirá su palabra, pero debemos asumir nuestra responsabilidad. ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás tomando tiempo para orar, para leer la Biblia, para estar en comunión con el Señor? ¿Estás tomando tiempo? ¿Estoy tomando tiempo para conectarme con Dios, para estar tomado de su mano? Bueno, mucha oración, vamos a tener mucho poder, ¿no? Vamos a tener fuerzas nuevas. Él va a renovar nuestras fuerzas. Así que no baje los brazos. No es tiempo de renunciar a nuestra fe, no es tiempo de la quejabanza, ¿no? En vez de alabanza, algunos tienen quejabanza, se quejan todo el tiempo, no porque las pruebas son difíciles, porque la situación que estoy atravesando es algo que no lo puedo pasar. No, comenzá a declarar en el nombre del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me da fuerzas nuevas, recibo las fuerzas del Señor. No dudes de las promesas del Señor. Si puedes creer, dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Todo el tiempo estoy compartiendo de la fe. ¿Saben por qué? Simplemente porque es algo que está dentro mío, es algo que no lo puedo evitar. Para mí es vivir todo el tiempo con la fe de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los mensajes que vas a escuchar siempre están incluidos en la fe, porque la fe alguien dijo, Spurgeon, es el hilo delgado que mueve las manos del Todopoderoso o del Omnipotente. Es decir, si le creemos a Dios, aún Jesús mismo dijo, ¿no? Si podemos creer, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor viene con bendición para tu vida, para mi vida. Debemos esperar con paciencia, aunque todavía no se vea la bendición. Hay un tiempo precioso para el cumplimiento de las promesas de Dios. Este es el tiempo de confiar, de esperar en el Señor. Debemos rechazar la autolástima, la autocompasión y tomar el escudo de la fe. Y en el nombre de Jesús rechazar todo dardo de fuego del maligno. Vienen pensamientos de duda, vienen pensamientos de depresión, vienen pensamientos de angustia, vienen pensamientos para deprimirnos, pero en el nombre de Jesús declara la palabra de Dios: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Comenzá a declarar palabra de Dios. Por ello tenemos que leer la palabra de Dios. Debemos estar en comunión con Dios. No todo puede ser a nuestra manera, ¿no? A veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero es tiempo que podamos descansar en el Señor y podemos decirle: Señor, descanso, echo mis cargas sobre ti, descanso en ti. Muchas veces peleamos con nuestras fuerzas, luchamos, estamos ahí siempre peleando con nuestras fuerzas, pero es el tiempo, es la hora, es el momento para que le digamos: Señor, espero en ti, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. El Señor viene con fuerzas nuevas. Recordemos que Dios sigue cumpliendo su palabra. Este es el tiempo, más que nunca, hermano querido, hermana, de comprobar que Dios es fiel. Yo no sé qué estás pasando, qué situación te está tocando pasar, si estás dentro de todo pasándola bien, o estás pasando mal, o estás con angustia, o estás con depresión, o estás desanimado, desanimada, estás pasando un momento que es difícil para tu vida. Es hora de dejar nuestras cargas en el Señor. Dios cumple su palabra y eso tiene que ser motivo suficiente para nosotros para que descansemos en Él, para que echemos nuestras cargas en el Señor y esperemos la salvación de Jehová. Él no se tardará, Él llegará con la bendición, Él llegará con la promesa, pero es necesario que hagamos nuestra parte, cumplamos con la parte que nos corresponde a nosotros, tengamos fe. Dejemos que el divino alfarero trabaje en nuestras vidas. ¿Estás permitiendo que el Señor hable a tu corazón? ¿Estás permitiendo que el Señor hable a tu vida y traiga paz?
Cuando te sentís que estás triste o angustiado, que estás sin fuerzas, es el momento en que el Señor viene y renueva tus fuerzas. Él te da fuerzas nuevas, Él te levanta, y aunque te caigas 1000 veces, 1001 vez, el Señor te va a levantar otra vez y te va a dar el consuelo. Confiemos en la palabra del Señor. Recordemos las palabras del Señor. El Señor dice que tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición para nosotros. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, y te dejo esta palabra para lo que resta de la semana, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice Dios, mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Dios tiene planes para nuestra vida, Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y hay un proceso maravilloso que Dios hace, así como desciende la lluvia, así dice, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Es decir, que Dios te da una palabra, te da una palabra de bendición, Dios te da una palabra de aliento, Dios te da una palabra de esperanza, y la palabra del Señor no son simples palabras. Nosotros cuando decimos Dios te bendiga es un deseo humano, un deseo bueno, pero decimos Dios te bendiga es una intención buena, pero cuando Dios te bendice es diferente. La bendición, porque Él puede bendecirnos no solamente de palabras, sino que Él puede acompañar a esa palabra una acción, un poder, una gracia, una bendición que nos termina enriqueciendo. No sé cómo estás hoy. Tal vez estás en un momento de alegría, de gozo, de tranquilidad, o estás luchado, estás pasando un momento de pesar, de angustia. Bueno, te dejo esta palabra. Mi palabra dice, bueno, como la lluvia desciende y la nieve, así también mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor nos ha dado palabra. El Señor nos ha dicho, clama a mí y yo responderé. El Señor nos dice que esperemos pacientemente al Señor y Él se va a inclinar, como lo hizo con el salmista, se va a inclinar a nosotros y nos va a ayudar y nos va a socorrer y nos va a levantar y nos va a fortalecer. Yo te animo que confíes en el Señor. Ahora, lo que nos resta de la semana, recibí fuerzas del Señor. Decirle, Señor, hoy decido confiar más que nunca que tu palabra se cumple. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo las familias que están conectadas en este momento, bendigo a cada uno de mis hermanos, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo, bendigo sus vidas, Señor, de la cabeza a la planta de los pies, y proclamo bendición sobre mis hermanos, que tu bendición llegará, Señor, como siempre, sobre sus vidas. Aquellos que están con problemas, Señor, en lo que sea, espiritual, económico, material, de cualquier índole, pon tu mano, Señor, extiende tu mano de misericordia y que cada persona pueda comprobar que tú eres fiel, que tú prometes algo y tú cumples. Tus bendiciones nos alcanzarán. Y gracias te damos porque tú siempre, siempre cumples tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga, Dios te bendiga. A cada uno de ustedes, Dios les guarde, les fortalezca, que tengan el resto, lo que resta de la semana, una semana bendecida, y nos preparamos para el día domingo, que tendremos otro tiempo de encuentro a las 19 horas. Tendremos un tiempo de adorar a Dios, un tiempo de recibir palabra del Señor, un tiempo de ministración para nuestras vidas. Fortalecete en el Señor. Ahí en tu casa, ten el altar familiar, orá y recibí fuerzas del Señor. Les agradecemos de parte de mi esposa y mío por sus oraciones, por su respaldo. La iglesia está fuerte, está firme. Vamos a seguir adelante con la bendición del Señor. Gracias a los hermanos que están respaldando la iglesia. Ustedes saben, con sus oraciones, con su ofrenda, con todo. Dios les bendiga grandemente, les recompense
y les multiplique en gran manera en sus familias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos volvemos a encontrar el domingo, Dios mediante, a las 19 horas. Muchas bendiciones.